Anónimo, por favor. Tengo 23 años. Desde muy pequeña no tuve quien me cuidara como se debía. Mi mamá y mi papá nunca se casaron. Mi mamá fue el cuerno de la relación entre mi papá y su esposa. Y de esa infidelidad nací yo. Mi mamá se drogaba y se prostituía. Yo siempre me la pasaba en casa de una tía o solita en mi casa. Y tiempo después nació mi hermana. Y fue lo mismo, no nos hacían caso. Hasta que un día mi papá decidió que lo mejor para nosotras era irnos a vivir con él, con su esposa y con sus hijos. Yo me emocioné mucho porque por fin saldría de esa casa donde vi muchas cosas que a mi edad no tenía que ver. Afortunadamente nunca me hicieron nada estando ahí en casa de mi mamá. Fue hasta que me mudé con mi papá y con su esposa que comenzó el horror. No por ellos. Ellos siempre me trataron bien. Y sus hijos igual siempre han sido muy caballerosos con nosotras. Mi papá trabajaba mucho y su esposa igual, por lo que nos dejaban en la casa de los papás de la esposa. Al principio los señores fueron muy buenos y nos decían que éramos sus nietas igual. Al fin sentía que tenía la familia que quería. Pero un día, a mis 10 años, el papá de mi madrastra me habló y fui con él. Me acuerdo perfecto que tenía un short verde y una blusa amarilla. Me acerqué con él y él me dijo, ¿ya empezó tu periodo? Y yo le dije, sí, ¿por qué? Él me respondió, entonces ya eres toda una señorita. De repente, él me empezó a tocar las piernas hasta bajar a mi vagina. Y metió sus dedos por debajo de mi short. Y me dijo, ya hasta tienes vello. No dije nada porque en mi inocencia lo vi normal hasta cierto punto. No lo vi mal. Una noche estaba en uno de los cuartos, cuando el señor entró y yo tenía un blusón. Él me dijo que quería jugar un ratito conmigo. Y me empezó a tocar y a meter los dedos. Recuerdo que me dolió muchísimo y lloré. Me dejó y solo se fue. Al momento de cerrar la puerta, me dijo, gracias, hija. En ese momento yo me sentí tan mal. Sentí asco y pena. El señor continuó tocándome hasta que cumplí 13 o 14 años, y me decía que no le dijera nada a mi papá, porque si no, él me iba a regresar a vivir con mi mamá, y a mí me daba mucho miedo que eso pasara. Él me decía, eres como tu mamá, una prostituta, y a las prostitutas les gusta que les hagan esto. Yo seguí cayéndome hasta que cumplí 16 años, y no pude más. A pesar de que los abusos habían parado, no podía ir a esa casa sin que el señor me viera de una manera muy morbosa, y me sentía muy incómoda. Le conté a la esposa de mi papá lo que me había pasado, y ella me creyó y hasta me confesó que a ella le hacía lo mismo cuando era chiquita. Me armé de valor y le conté todo a mi papá, pero él no me creyó. Me dijo que solo quería llamar la atención y que era una mentirosa, que ese señor lo había apoyado siempre, y que no sería capaz de hacer algo así. Su esposa se quedó callada. Nunca me defendieron o hicieron algo contra el señor. Sentí tanta rabia y hasta la fecha siento rabia. El señor ya murió hace unos años. Ahora tengo 23 y voy a terapia, pero me ha costado mucho perdonar a mi papá y a su esposa, por no defenderme o mínimo creerme. Espero puedas contar mi historia, para que todos sepan que este tipo de cosas también pasan entre familia, y que los abusadores están muy cerca de nosotros. Las niñas no se tocan, ni una más.